Bienvenidos a otro episodio de Sin Etiquetas Podcast. Gracias por acompañarme en otra cápsula donde seguimos hablando de temas de desarrollo personal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Mais y soy asesor de marcas y negocios. Y si te puedo pedir algo que me regales, es una puntuación si estás escuchando esto por Spotify. Y si no, también en YouTube te puedes suscribir y recomendarlo a personas que quieran seguir creciendo e impulsando no solo su vida, sino también sus negocios y su emprendimiento. Y para no dar más preámbulos, yo quiero hablarte un poco sobre cómo conocí a mi invitada del día de hoy, ¿no? A ella la conocí en un momento donde me estaba replanteando varias cosas de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Y en ese camino descubrí patrones que seguía sin darme cuenta y también hechos que habían marcado mi vida y que al final del día terminaban siendo acciones que yo tomaba de manera automática. Y una de esas sensaciones que me traían esas acciones era la culpa. La culpa en distintas áreas de mi vida, ¿no? La culpa a nivel personal, a nivel profesional, en relaciones, como hijo, como jefe, como cliente, en los distintos roles que yo en ese momento asumía y que posiblemente tú, que me estás escuchando, los has vivido, esa culpa en las distintas funciones que tú cumples. Así que le doy la bienvenida a mi invitada, que es coach de líderes por más de tantos años. Además, ha hecho intervenciones de equipos a empresas con más de 1,200 personas y su programa Tu Gran Despegue ha tenido muchísimo éxito en el impacto que ha tenido en las vidas de quienes han participado, ¿no? Ella es Andreina Atencio. Mi Andre, gracias otra vez por estar en este espacio. A mí me fascina estar aquí porque siento que con esta conversación aliviamos, liberamos la vida de mucha gente. Y esto es, André, una conversación que hemos tenido tanto internamente nosotros cuando hablamos, tanto fuera de sesiones de coaching como amigos, ¿no? De que nunca estamos exentos de la culpa. Y eso es también yo te quería preguntar eso. La culpa siempre está en nosotros, pero yo creo que debemos nosotros convertirla en algo de llevarlo más ligero, con un equipaje más ligero, pudiera ser. Sí, fíjate que yo, y lo digo con mucho orgullo, a mis 60 años, ya yo le doy vida a mis años, no le quito años. Yo he entendido que la culpa, Carlos, no existe. La culpa es un fenómeno social. De hecho, mi definición de culpa es que ha sido creada o ha sido construida en la sociedad con el fin de controlar y someter, porque la culpa nos somete. Ujú, ujú. ¿Sí? Y creo que vivimos en una sociedad y que tiene que ver con la crianza y todo lo demás, porque fíjate tú, de niño éramos amados y aceptados en la medida que fuéramos buenos estudiantes, que no le diéramos problemas a nuestros padres, entonces ahí éramos bien vistos. Si de pronto nos descarrilábamos, yo fui una mujer que me descarrilé desde niñita, entonces obviamente ahí emerge la culpa. Pero Ujú. cuando revisamos las razones por las cuales nos sentimos culpables, muchas veces nos damos cuenta que tiene que ver con condicionamientos sociales. O sea, unos Con padres, romper normas, ¿no? Pero normas que ha impuesto la sociedad generalmente. Es como con romper patrones, romper normas que al final del día nos fueron impuestos. No fue que nosotros decidimos, déjame vivir en medio de estas normas o de estas reglas, que evidentemente hay unas que son sociales para convivir, para vivir, pero hay otras también que desde pequeño nos las van imponiendo, como tú comentas, desde pequeño nos van diciendo, tú eres, mira, no hiciste esto. Y eso va creando un sentimiento de que cuando no sea perfecto, cuando no salga todo bien, cuando yo no me comporte al 100, existe esa culpa y ese regaño y ese pesar que nosotros empezamos a sentir, ¿no? sí, porque además somos seres sociales y muy domesticados. Es decir, Ujú. compramos una cantidad de normas, una cantidad de juicios, y es como que el mundo se divide entre el bien y el mal. Y cuando nos vamos un poquito hacia el lado de lo que es y qué mal, yo siento que la culpa nos modera tanto en nuestros comportamientos
que de alguna manera es muy fácil conectar con ella, Ujú. porque es muy fácil digamos, hacer esfuerzos por ser adecuado. Yo a veces le digo a mis chamos, le digo a un cliente, ay, discúlpame lo inadecuada que soy a veces. Y a mí me encanta ser inadecuada porque cuando contacto con eso, pareciera que es cuando soy más auténtica. Claro, claro, claro. Y fíjate que yo pudiera decir, y dime tú qué te parece esto, tú que has tratado con tantos líderes, dueños de negocio, directivos, que quienes más tienen éxito es quienes posiblemente logran romper con esas normas impuestas. Y no quiere decir ser rebelde sin causa, pero es quienes deciden ser auténticos, quitarse un poco la culpa de los que les fue impuesto y tomar sus propias decisiones, así sean de manera inadecuada, ¿no? Mm. Que es Acabas de inadecuada. agregar, Ujú. acabas de agregar algo importante, Carlos, porque si yo lo pudiera dividir, hay gente exitosa que ha seguido los preceptos, pero así Paso a perfecto, paso. paso a paso. El niño bueno, la niña buena, el amigo de todo el mundo, el que es hipercompetente, ese que los padres dicen, mira qué orgulloso estoy de ti. Sí, muchos de ellos son exitosos, pero ¿a qué costo? Aquí viene el costo. Ujú. Es Y, decir, ajá. a ver, ¿qué ibas a decir? Dime. Que la culpa tiene una característica que no tienen todas las sensaciones, que es causa-efecto, ¿no? O sea, Mm, sentimos culpa y eso nos trae otras emociones. Eso nos trae estrés, presión, puede ser tristeza, puede ser ansiedad. Entonces, esa característica de la culpa, a mí me parece, o sea, porque la tristeza es tristeza, el estrés es estrés, la ansiedad es la ansiedad, pero la culpa es un desencadenante de otras emociones. En este caso estamos hablando del tema negativo, ¿no? Que conlleva la culpa y cómo lo hacemos más ligero y capaz lo tomamos de otra manera. Y eso me mm. parece muy importante para tomarlo en cuenta al final del día en nuestra vida. Sí, y para atrevernos a entender que, digamos, que la culpa nos lleva a todas esas emociones que tú estás nombrando y que a veces a mí se me da muy fácil la tristeza. O sea, Ujú. yo lloro fácilmente. La rabia se me da, pero la controlo más porque en mi casa no era bien vista la rabia. En mi casa lloraba y faltan 5 para las 12 y aquello dejábamos de bailar para lanzarnos a llorar. ¿Ok? Ok. Acuérdate, una familia de Maracaibo, un tanto folclóricos, muy intensos emocionalmente, pero la emoción que está detrás de ese niño bueno, perfecto, o niña que hace todo bien, generalmente es el miedo. Lo que pasa es que el miedo es la emoción transvesti. Ok, ¿y cómo es eso? Que el miedo se disfraza de rabia, se disfraza de tristeza, pero en el Ok. fondo lo que hay, recuerda algo, hay una diversidad de emociones, pero hay autores que dicen que en realidad al final hay dos emociones básicas que están en el fondo de todas las otras, que son el amor y el miedo. Wow, qué interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo digo, ya va, yo tengo que ser más productivo, porque Ujú. para que mis hijos, mis clientes me vean productiva, yo tengo que mostrar, y entonces, típico que ahora en las redes, modalidad trabajando. Y entonces cuando tomas vacaciones y pareciera que te descarrila, porque haces una pausa, porque te desconectas, acuérdate de algo, somos una suerte de borregos Ujú. de una sociedad que es la sociedad del cansancio y el rendimiento, en donde se elogia tanto la productividad, que si en un momento dado cualquiera de nosotros nos retiramos o nos diferenciamos y decimos, por ejemplo, yo recuerdo un cliente que recibe una promoción de su vida, un aumento salarial increíble, y
renuncia a uno de los bancos más reconocidos a nivel mundial. Y la gente lo censuraba y le decía, se volvió loco. Se volvió loco porque cómo deja ese puesto que todo el mundo desearía tener. Claro. Obviamente, ahí fácilmente, si ese cliente no trabaja la culpa, puede renunciar haciéndole caso a la brújula, que muchas veces yo creo que nosotros tenemos dos brújulas, que es la razón y la emoción. Y acuérdate que la culpa es emocional, porque desde la razón podemos tener una cantidad de explicaciones congruentes, pero en él emergía la culpa de decepcionar a sus padres, de Claro. decepcionar a su empleador, a su jefe, a su líder. O sea, pone la renuncia en el momento más wow de su Wow, carrera de su profesional. vida profesional, por supuesto. Y la culpa, al final del día, nos muestra que es una relación de codependencia con alguien, ¿no? De codependencia con la aprobación que estoy esperando de mi jefe, de mi familia, de mi pareja, de mi hijo, de mi cualquier cosa que sea fuera. Pero en realidad, yo creo que cualquier aprobación primero debe venir de uno para liberarnos entonces de esa culpa, ¿no? Y las redes sociales también han hecho que esos parámetros, indicadores de aprobación, ahora sea cuántas veces posteo, la cantidad de likes, que si la cantidad de gente que se conecta, entonces se ha como tergiversado esa aprobación que al final del día debe partir de lo que uno busca, ¿no? Se ha magnificado. Uh-huh. Yo estoy sumamente preocupada por mí, principalmente, y por mucha gente que me rodea, porque es que observa algo. Ahora, y en Instagram está por DM esas bolitas con el más, donde tú pones el mensaje de lo que. Entonces, si estás haciendo detox, tú anuncia en detox digital. Es decir, hasta el detox lo Se anuncia. anuncia. Y si estoy on fire trabajando, yo a veces me encuentro y me pillo modo trabajo. Ay, qué chévere, Andreina, qué brillante, qué exitosa. Es decir, el tema, mira lo que me estoy dando cuenta en este momento que te digo esto, que parece que si no somos exitosos, nos da culpa. Claro. Wow, ¿no? Sí, 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 sí. Y la definición de éxito. Entonces la culpa viene ligada a cuál es nuestra definición en realidad de éxito, ¿correcto? Correcto, porque pareciera que el exitoso es muy productivo, trabaja mucho, tiene muchos clientes, tiene las cifras del banco muy altas, puede viajar a donde sea, puede tener, yo vengo de Marbella y aquello yo veía cada carro, yo en realidad no diferencio un Chevette, un Fiat de un Rolls Royce, yo tengo ese problema, pero a mí me decían, mira esto, porque creo que además vivimos en una sociedad muy show off, que tiene que mostrar mucho, tiene que mostrar la foto familiar feliz. Y si yo no tengo, imagínate tú, eso es como que el día del padre, ya tú tienes 40 años y todavía no eres padre. Ay, viene la culpa. Claro. ¿Sí? Y, y ves que me encantó cómo has ido por varios puntos. Estás hablando desde la demostración social de tengo el carro, no tengo el carro, o la demostración profesional de logré esto o me promovieron a tal, pero también la demostración que viene de las relaciones familiares, ¿no? Y sociales y de nuestras relaciones con nuestra familia, que fueron impuestos con lo que se vivía en tal época. Es decir, si tú a los 30 no tienes casa, carro y familia ya armada, mira, perdiste el tiempo. Entonces, eso, y te lo digo desde un aspecto que en estos días hablaba sobre la crisis de los 30 que se está hablando, o por lo menos capaz porque yo estoy transitando esa década, e hice una pregunta por una red social, y entonces me decían, está la crisis de los 30 la de los 40 la de los 50 pero la que están viviendo las personas que ahorita tienen 30 es complicado porque vienen desde los parámetros de sus padres que a los 30 posiblemente ya tenían una vida que venía más dado a lo que se vivía en ese momento. Es decir, a los 30 posiblemente ya tenías tu hijo o te estabas casando, pero las cosas han cambiado mucho. Y como esa es nuestra única referencia,
nuestros padres, ¿no? O al menos la sociedad de esa generación, nos sentimos entonces culpables, tristes, o que no hemos logrado o esa casa, o esa relación, o ese trabajo, ¿no? Por eso el fenómeno de la comparación es uno de los detonantes de la culpa. Yo a Ujú. veces veo a mis hijos y que van a matrimonios y van a matrimonios. Yo digo, ay, Dios mío, pobres muchachos, todo el mundo se está casando y ellos todavía ni anuncian boda. Por supuesto, yo veo a todas mis amigas que tienen nietos inclusive, y fíjate algo, yo la única nieta que tengo, una perra, una peluda canina. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Y tomándomelo muy en serio, porque lo que digo tiene mucha conciencia. Si yo me comparo con otras personas, yo tengo otros nietos, yo tengo ahora un podcast y yo soy una mujer de 60 años bueno, que tiene asistente el chat GPT y que estoy en una conversación con un millennial y que puedo relacionarme con un millennial. Entonces yo, mi patrón de comparación soy yo. Ujú. ¿Cómo era la Andreina de hace 3 años antes de emigrar a Italia? Ahora hablo italiano. Es Ujú. decir, ahora voy a estudiar actuación. Ahora estoy sacando mi primer audiolibro. Y eso me tiene que hacer sentir muy bien. Yo creo que la comparación no es hacia afuera. La comparación es, si yo comparo el Carlos que yo era hace 2 años, ¿me gusta más el que hoy es? Ujú. Ujú. Y fíjate que es una pregunta muy liberadora. Claro, claro, sí, porque viene desde el trabajo interno y no sobre lo que estamos nada más viendo, además por encima, que yo creo que es lo que tenemos que hacer como ese switch con las redes sociales, que lo que vemos no es ni el 20 ni el 30% de lo que son cada una de las personas que nos encontramos en redes, en Instagram, en cualquier red social, que al final del día nos crea patrones de comparación que posiblemente son irreales, ¿no? Entonces, que la Es comparación una venga distorsión, es una distorsión. una distorsión. Entonces, que la comparación venga de ver cuánto he crecido, cuánto he avanzado, cuál ha sido la diferencia internamente, creo que nos libera mucho de la culpa, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esa transición, André? ¿No? Porque se dice muy fácil como lo estamos viendo, capaz Sí, porque también la hemos transitado tú y yo, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo la hemos vivido cada uno, ok. pero ¿qué herramienta pudiéramos tener para empezar a ver más hacia adentro y no ver tanto hacia afuera? Sí, sí, hay varias cosas y voy a ser muy puntuales para que quienes nos escuchan se lleven algo claro. Yo creo que hay una falta de amabilidad y autocompasión, que no es lástima, Ujú. hacia nosotros, y nos hacemos las preguntas inadecuadas. Y Ok. si yo me hago la pregunta de, hoy fui productivo y por casualidad, mira, procrastiné, no hice todo lo que tenía en mi to-do list, ya yo no tengo to-do list, yo tengo to-wish list. Ujú. Pero claro, eso me lo permito quizás en mi momento de madurez. Antes, a los 30 y a los 40, yo era una fábrica de culpa. En cambio, si nos hacemos la pregunta de, ¿me gusta más la versión que soy hoy que la que era hace un año? Generalmente a esa pregunta, a toda persona que yo le hago esa pregunta, Carlos, me contesta sí, Ujú. a pesar del error, del fracaso, que saqué un libro y no vendí tanto. A pesar de todo ello, yo me siento mejor con la versión que soy hoy. Entonces yo creo que hacernos la pregunta correcta, la pregunta que es justa para con nosotros mismos, es una forma de abandonar patrones culposos. Claro, claro, ¿Sí? por supuesto, por Y, supuesto. y otra cosa, yo creo que el mundo está gritando por profesionales que podamos ser de alto desempeño, lo que se llama high performers, sin ser high achievers. Porque el high achiever, y ahí hay una diferencia y una distinción que quiero entregarte. El Ujú. high achiever siempre consigue, logra más, pero pareciera que nunca es suficiente, porque se siente más en la medida que hace más y obtiene más resultado. Pareciera que esa persona tiene un mindset en donde hacer más
es ser más. El high performer, en cambio, es un ser más evolucionado, más consciente, que apuesta a la excelencia, no a la perfección o al perfeccionismo, y que además esa persona actúa desde el amor, desde lo que le da nota, desde la inspiración, sin caer fácilmente en la culpa. Claro. Y es que hay una diferencia, porque el high achiever paga en burnout. Mira este dato que te voy a dar, que lo acabo de descubrir. Ya se dio en República Dominicana el primer congreso de burnout. Sí, lo vi. El segundo congreso es en Madrid. Nos podemos encontrar en ese congreso, Carlito. Ay, ¿será que me voy contigo para allá? El último trimestre del 2024, el segundo congreso de burnout. ¿Y qué pasa? Yo creo que uno de los elementos que cargan al ser humano y que detona en burnout o el síndrome de estar quemado es justamente la culpa. Sin duda, claro. Porque la culpa hace que tú estés, como tú dices, siempre buscando más y más y más y nunca sintiéndote suficiente en ningún área de tu vida. Nunca soy suficiente como hijo, como papá, como mamá, como trabajador, como jefe, ¿no? Y hace que evidentemente venga un sentimiento de frustración que está ligado a la culpa, pero de manera impresionante. Ahora, André, me dijiste una frase que me pareció impactante, que tú a los 30 o 40 eras una fábrica de culpas, ¿no? ¿Qué, qué se siente o qué síntomas, si fuera una enfermedad, la culpa, sienten o se dicen, cuál es la narrativa de alguien que está haciendo una fábrica de culpas? Porque yo creo que a veces tenemos la culpa a diario en nuestra vida y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta como profesionales, como individuos. Es decir, vivimos en automático y nos sentimos mal y luego decimos, claro, es que lo que estoy sintiendo es culpa un día, culpa el otro y culpa el otro. Entonces, me encantaría que quienes nos están escuchando encuentren frases o momentos en los que capaz están repitiendo esos momentos de culpa y no se han dado cuenta. Sí, yo quiero y me lo permito en este espacio porque además yo admiro tu profesionalismo y quiero revelar, me nace en este momento, no sabía que iba a hablar de esto, pero lo voy a hacer porque voy a hablar de un espacio muy vulnerable en mi vida que fue la máxima expresión de culpa que yo he llegado a sentir en mi vida y es cuando yo tomo a los 38 años con 3 hijos, tenían 12, 7 y 2 años, la decisión de divorciarme. Y me divorcio, yo pienso que por un impulso, pero me divorcio en unas circunstancias, Carlos, en donde fui muy señalada porque, bueno, tomé decisiones, yo no diría que valiente, probablemente un poco loca, lo pudiera poner en mi lista de arrepentimientos inclusive. Ujú. Y yo me divorcio cuando me enamoro de otro hombre. Entonces, dejar a un hombre y tomar esa decisión al perfecto padre, al perfecto esposo, bellos, salíamos bellos en la foto, nuestra foto era muy bella, pero la Andreina que estaba en esa foto no era feliz. La Andreina que estaba en esa foto, yo sentía que el mundo era más. Y yo Ujú. creo que en ese momento yo soñaba con volar porque yo tenía muchos vuelos pendientes. Ok. Yo tenía cosas por hacer. Él había sido mi primer hombre y hoy lo honro. Yo le digo a mi ex esposo que si volviera a escoger el padre de mis hijos, lo escogería él, sin duda. Creo que fue inmadurez de mi parte, una cantidad de cosas. Si yo hoy supiera probablemente lo que sé hoy, estuviera a su lado, lo honro. Ujú. ¿Ok? Porque además he llevado más palo que una gata loca por ahí. Ahora, eso fue un proceso y una decisión muy costosa frente a mi padre. Ya mi madre había muerto. De hecho, yo creo que yo, si mi madre hubiera estado viva, no lo hubiera tomado la decisión. Y esto lo digo porque hasta qué punto quien nos escucha, digamos, hay una figura que es tan, que hemos idealizado tanto, que Ujú. representa la norma, la autoridad, La vida y eso perfecta.
Exactamente, Ujú. exactamente. O sea, yo creo que mi madre se debió revolcar en la tumba, pero, y a ver, yo cuidaba mucho que mi papá me decía, mi amor, pero ¿por qué te estás divorciando? Y yo, bueno, papi, yo inventaba porque yo no lo quería hacer sufrir. Y hay Claro. cosas que yo creo que no tenemos que revelar. Fíjate Ujú, que de esto yo muy poco hablo. ujú. Esto pudiera estar en un capítulo de mi libro, sí, y lo revelo hoy en día y es interesante porque por años lo mantuve en el extremo silencio, era como respeto a mis hijos, como respeto al padre de mis hijos, y hoy en día lo hablo en pocos espacios, contigo súper me nace, y Ujú. quiero ser muy honesta con tu comunidad, me nace porque yo siento que sacar la voz y reafirmar nuestras decisiones, nuestros errores, nuestros aciertos, es ejercer el derecho a la libertad y a la autenticidad. André, te agradezco la apertura, agradezco lo natural. Siempre nuestras conversaciones fluyen de manera muy natural y a pesar de que siempre tenemos un tópico, las experiencias y las vivencias que hemos tenido ambos y la confianza con la cual podemos hablar, creo que es lo que nutre, ¿no? Cualquier conversación que hemos tenido, te agradezco eso, te agradezco tus palabras. Y ahora te tengo una pregunta sobre eso que me mencionaste, ¿no? Porque tomar la decisión en ese momento preciso a tus 38 años y relacionándolo con la culpa, capaz ese sentimiento de culpa en ese momento era mayor por lo que querías vivir. Es decir, tu culpa era, estoy dejando de vivir estos vuelos que tú dices que tenías pendientes, ¿no? Entonces ese sentimiento de culpa por no estar viviendo eso que tú querías vivir fue mayor que el sentimiento de culpa que podías sentir por tomar la decisión. ¿Correcto? Sí, había un tema allí. Yo creo que cuando sentimos culpa, allá hay un tema de presión social. Yo recuerdo momentos, además vengo de una sociedad en Maracaibo, un tanto, yo diría, elitesca, pequeña, donde todo, digamos, es como muy evidente, muy notorio. Y yo recuerdo, Carlos, momentos en que había gente que me volteaba la cara. Ujú, A mí no se me olvida una escena donde yo llego con mi niña, con Amanda, ella tenía 2 años, llego a los columpios del club y varias mamás que estaban en los columpios se fueron, o sea, nos saludaron y se fueron. Es decir, muchas veces hay un castigo social expreso, como el que estoy contando, que suena dramático. ujú. De hecho, yo vi una película que a la protagonista le pasaba así. Es que te iba a decir, parece de película, parece de serie, yo lo vi en una serie que se llama Sex Life, que de hecho creo que ella se divorcia también y las mamás como, y luego resulta que del otro lado también había ciertas grietas en esas relaciones de esas madres que se mostraban tan perfectas, ¿no? O que veían eso de esa manera. Ahora, André, esos momentos creo que te forjaron para irte liberando de la culpa. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo redefiniste tú misma el sentimiento de culpa? Porque podía ser muy fácil, podías sentir culpa por tus hijos, por tu esposo, por tu decisión, por tu familia, por la sociedad. You name it, ¡Wow! you O name it, sea, era por todo, claro. culpa por todo porque yo sentía que estaba decepcionando al mundo. Pero Ujú. ¿cómo lo hice? Yo siento que yo no me estaba decepcionando a mí misma. Y Wow. eso fue lo que me permitió atravesar Ujú, y a ver, pedí mucho perdón. ujú, Con mis hijos hubo un momento hace pocos años que me dijeron, mamá, si tú me vuelves a pedir perdón, te voy a dejar de hablar. Es ujú, decir, yo pedí mucho perdón porque realmente no hubiera querido cerrar mi relación de 16 años de matrimonio de esta manera. Eh, Nadie lo merecía, porque hay muchas veces con las rupturas de las relaciones, hay gente que dice, es que yo no me lo merecía. Y eso para mí es una vil manipulación, porque es verdad, nadie se merece una consecuencia negativa, Carlos. ujú, ujú. Pero el tema es que como seres humanos elegimos, hacemos elecciones. Yo puedo
yo he hecho la elección de vivir mi ambición profesional en forma serena. Y si hiciera más, probablemente produjera aún más. Pero sabe, yo hice una elección. Yo hice una elección de tener tiempo para contemplar, de tener tiempo para pausar. Por eso yo hablo de ambición serena. Y en mi podcast, Tu Gran Despegue, yo siento que no solamente es importante despegar, sino disfrutar del vuelo. Claro, claro. Y yo creo que tú, y dime si esta es parte de la clave para tratar y lidiar con la culpa, es cambiar la culpa por responsabilidad y decisión, ¿no? Me Absolutamente. alejo de la culpa porque sé que esta es mi responsabilidad y mi decisión. Y frente a Abs eso, acepto consecuencias que implican responsabilidad. Mejor no lo has podido decir. Cuando transformamos eso, ese sentimiento que nos corroe por dentro, que hace la mochila del peregrino muy pesada, porque a veces la gente va por la vida, por su camino de Santiago con una mochila y allí tiene resentimientos y ahí tiene presión por el éxito y ahí tiene una cantidad de cosas. Yo creo en que somos peregrinos ambiciosos, que la ambición como algo luminoso, excelente, de plantearnos, abrir posibilidades, de hacer, de impactar. La ambición vista como desde el mundo anglosajón, que cuando la gente en América o en el mundo anglosajón dice, wow, he's so ambitious. Eso es positivo. Positivo, positivo. ¿Ok? Creo que nosotros en español o en Latinoamérica lo llevamos a lo negativo. No sé si por las telenovelas, pero Absolutamente. creo que lo enfocamos, le dimos un contexto negativo cuando en realidad la ambición puede ser completamente positiva cuando la sabes manejar, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que es importante para ser exitoso, y tú sabes que yo hablo de éxito sin sufrimiento, para ser exitoso es abrazar la ambición, sentir ese fueguito por dentro que nos lleva a más. Yo quiero más, yo quiero, digamos, más followers, yo quiero más alcance, yo quiero vender más, yo quiero más dinero, pero hay algo que no podemos olvidar, que es la paz, la serenidad. Y no hay paz con culpa, no hay paz con resentimiento, no existe. Wow, claro, claro, claro. Por supuesto, son cosas que no son compatibles. No hay manera de que creo que cohabiten en un mismo espacio, porque en la medida que tú sientes más culpa, menos paz vas a tener, André, ¿no? Me estoy quedando con tantas cosas de tu experiencia, que siempre hablamos de temas generales, de experiencias que tenemos en nuestras sesiones, con nuestros clientes, con nuestros aliados, pero hoy tocamos puntos más personales y me pareció muy valioso verlo desde ese punto de vista donde hablas cómo también tu experiencia, bueno, te sirvió para redefinir la culpa y así también hablarlo con la gente que tú tratas, con tus conferencias, con la gente que participa en tus programas. Y ya para ir cerrando, que tú y yo pudiéramos estar hablando, bueno, horas y horas y horas, qué sabroso es conversar contigo. André, dime tres formas que tú consideres o tres redefiniciones de la culpa para que podamos vivir un mundo más sin etiquetas, ¿no? Como es el título de este podcast, porque yo creo que las etiquetas de la sociedad son las que nos llevan a tener como consecuencia la culpa y esas sensaciones negativas que nos trae. Claro, y etiquetas, primero, vamos, si me pides tres, voy a hablar de los tres primeros que se me ocurren. Las etiquetas, cuidado, porque las etiquetas hasta cuando son positivas, no, claro, no es lo mismo el que es exitoso del que es visto en su familia, en sus amigos, como un perdedor, un loser. Cuidado con esas etiquetas. Digamos, mi primera recomendación sería que evaluemos la etiqueta que nos hemos puesto cada uno y que si tenemos la etiqueta de productivos, exitosos, esto y lo otro, lo importante es que esa etiqueta no nos esclavice. Lo importante es que esa etiqueta no restrinja nuestro bienestar. Uh -huh. No podemos ser la etiqueta.
Claro, ni esclavos de ella. ni esclavos de ella. Claro. Somos. Esa sería mi primera recomendación. Segunda recomendación, que nuestro valor esté definido por el ser que estamos siendo en un momento dado, no por lo que hacemos, no por lo que tenemos, porque cuando nuestra valía personal depende de los resultados, que además siempre van a haber positivos y negativos, Ujú. eh, entonces obviamente es como que nuestra valía personal es muy frágil. Claro. Puedes, Y le damos el poder a todo el exterior para que ese valor de nosotros se pierda completamente o nosotros lo desvirtuemos. claro, pero ahí nos tenemos que hacer responsables que somos nosotros los que tenemos ese juicio o esa creencia y depende de nosotros. Y la tercera recomendación que haría para que quede más redondito tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Yo creo que tenemos que dejar de ser corderos, borregos y quitarle peso y fuerza a esos condicionamientos sociales que son como muchas veces como un río que nos llevan por una corriente y que nosotros podemos hacer cosas como de pronto detenernos, salirme un ratico del río y les regalo esta imagen y decir, ya va, déjame hacer una pausa. Por eso el autoconocimiento, el trabajo personal, yo a todo el mundo le digo, yo tengo mi terapeuta, psicólogo, yo tengo mi coach, y cuando nos conocemos y podemos salirnos del río para salir de esa fuerte corriente y decir, ya va, yo espero que esta conversación contigo, Carlos, pueda significar para quien nos escucha un salirse del río y elegir cuándo entrar y cuándo salir. Ese es mi deseo para ti, para tu comunidad y también para mí, porque a veces sin darme cuenta caigo en ese río Ujú, y ujú, me dejo llevar por la corriente. ujú. Claro, Y es la sociedad, ¿no? sí, sí, es la sociedad. Yo creo que esta es una linda metáfora y cuando tú que me escuchas sientes que te lleva la corriente o que estás desbordado o que tienes mucha ansiedad, revisa tu mochila. ¿Qué Ujú. hay en la mochila? Y si la carga tiene que ver con arrepentimientos, con temas como los que hemos conversado, atrévete a sacar ese contenido pesado de tu mochila para que llegues a tu Catedral de Santiago sintiéndote bien, con tu ser más allá de tu hacer. Wow, André, qué buen cierre cuando venimos hablando. Tú viviste el Camino de Santiago y qué mejor que tú para contarnos, haciendo esa comparación, esa metáfora, ¿no? Y si algo me deja esta conversación que tuve contigo hoy es la capacidad que tenemos nosotros mismos de hacernos responsables, ¿no? En vez de sentirnos culpables, ya nada más hablar de sentirnos responsables pone un poco más ligero el camino y la capacidad también que tenemos de escogernos a nosotros primero, y cuando nos escogemos a nosotros primero y nuestras decisiones, ya la culpa empieza a bajar porque no estamos dependiendo tanto de la aprobación o la presión o las etiquetas que tenemos en la sociedad. André, gracias. Carlos. Gracias siempre por acompañarnos. Si es por mí, te tuviera toda la semana. Carlos, sigamos hablando de estos temas. Porque si para algo sirven las redes sociales, los podcasts, es justamente para que compartamos formas de vivir ese éxito sin sufrimiento, esa ambición serena. A mí también me fascina hablar contigo y nuevamente, no solamente te quiero con todo mi corazón, sino que te admiro y de verdad, siempre hablo de ti porque creo que viniste al mundo a trascender. Yo estoy segura que cuando tú te acerques a mi edad, yo estoy segura que podrás decir, me siento complacido
Amén. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es que lo puedas decir hoy, no esperar. Porque Claro. muchas veces decimos, cuando tal, cuando tal, cuando tenga tal, cuando tal, ¿sí? Me siento complacido con mi vida, me siento complacido con lo que soy, me siento complacido con mis resultados. Sí. Y también con la decisión de poder cambiar, ¿por qué no? Y alejarme, ¿no? De también tomar nuevas decisiones. Creo que eso también nos libera. André, qué placer, te admiro, te quiero. Y bueno, agradecido no solo por este momento, sino por la amistad, el cariño y todo lo que nos une. Te mando un abrazote. A André la pueden seguir en @coachandreina. Ahí tienen su grupo de Telegram que también está extraordinario. Tienen su podcast, Tu Gran Despegue, tiene su programa, tiene sesiones de coaching, un montón de cosas para que no solo escuchen a Andrés, sino que también aprendan de ella y puedan tener un contacto mucho más directo. Y si les gustó este episodio, recomiéndenlo a todas esas personas que pueden estar sintiendo culpa, que pueden ser madres con culpa, líderes con culpa, hijos con culpa, tantas cosas que nos lleva a eso. O Te con mando un altas abrazo exigencias, con tantas carga, exigencias. Sí, porque es que yo ahora estoy viendo, vieron, es que hasta el final estamos pensando aquí, que las autoexigencias tienen que ver con culpa. con culpa, completamente, completamente. Te mando un abrazote y para quienes nos están escuchando, ya saben, nos vemos en otro episodio acá y cualquier otro tema que quieran que hablemos y que conversemos y profundicemos así como lo hicimos hoy, bueno, déjenos en los comentarios y si escucharon este podcast también, coméntenlo a amigos, aliados. Les mando un abrazo y nos escuchamos en otro episodio de Sin Etiquetas.